Bien, en este video les voy a comentar brevemente cómo comprobar que una función, una aplicación entre dos espacios vectoriales efectivamente corresponde a una transformación lineal. Hay que recordar eso, las transformaciones lineales se definen entre espacios vectoriales. Dominio y codominio van a ser un espacio vectorial. De las más sencillas de trabajar son aquellas que se hacen de Rn en Rm, particularmente esta que es de R2 en R2. Acá nosotros tenemos que el vector XY, cualquier vector de R2, se va a convertir en un nuevo vector también de dos entradas, pero que va a tener como primera entrada a x más 2y y como segunda entrada a 2x más 5y. Es decir, ese vector que originalmente era solo xy, ahora va a adquirir esta forma de acá. Para que nosotros podamos comprobar que esto es una transformación lineal, al menos de la manera en que yo siempre lo explico, es viendo que se cumplan tres propiedades. En algunos lados lo hacen con dos, incluso lo hacen de manera fusionada con una sola. Yo voy a comprobar tres cosas. Lo primero, lo más sencillo de hacer es que siempre el vector nulo del dominio, que en este caso sería el que conocemos como el origen, el 0, 0 de R2, se me tiene que convertir en el vector nulo del codominio. Es decir, que el 0, 0 de R2 se me tiene que convertir en sí mismo, puesto que la transformación va de R2 en R2. Fácilmente se puede ver que cambiando tanto la X como la Y por 0, pues me queda 0 más 2 por 0, y aquí 2 por 0 más 5 por 0. Ambos resultados claramente van a quedar 0 y 0, y por ende el 0, 0 se transforma en sí mismo. Ahí ya tenemos el primer check. Para la segunda propiedad, lo que nosotros debemos, en este caso ahora, corroborar es que cuando nosotros tenemos la imagen de un vector, en este caso un vector u, que vamos a llamarle x1, y1, por ser de R2, multiplicado por cualquier número real alfa, este resultado equivale a, como uno dice popularmente, sacar la constante alfa y nada más multiplicar con la imagen del vector u. Todo esto lo vamos a comprobar haciendo uso de cosas que ya conocemos, como operaciones con vectores. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que nos damos un vector del dominio que se llama u, que va a tener el nombre x1, y1, alfa, que representa cualquier número real, y entonces el alfa u, que nosotros vamos a transformar con esta misma formulita de aquí arriba, va a ser justamente multiplicar cada uno de estos dos por alfa. Entonces me queda el vector alfa por x1 y alfa por y1. Entonces, al aplicarle la imagen a este vector, esto que está aquí es como decir mi nueva x y esto es como decir mi nueva y. Entonces, a la hora que aplicamos este criterio, en el original era x más 2y, entonces aquí en este otro va a ser la primera entrada más el doble de la segunda. Entonces va a ser alfa x1 más el doble de alfa y1. Y aquí me dice que va a ser el doble de la primera más el quíntuple de la segunda. Entonces va a ser dos veces la primera, dos veces alfa x1 más el quíntuple de la segunda, más 5 alfa por y1. Aquí podemos ver que tenemos alfa y alfa, entonces por propiedad de los vectores, ¿verdad? Podemos sacar ese alfa del vector y nos estaría quedando este vectorcito que, si ustedes lo ven muy bien, va a tener exactamente la forma de la que tiene el criterio de la original. Entonces, si esto tiene esta forma, significa que la imagen del vector, en este caso x1, y1, puesto que las letritas que tenemos ahí son x1, y1. Y justamente el x1, y1, recordemos que es nuestro vector u. Aquí un detalle de símbolos nada más. Vean que ustedes aquí el x1, y1 entre paréntesis lo ven como u. Entonces, a la hora de ponerlo aquí, probablemente podrían poner nada más la t y la u sin paréntesis. Siempre, por notación, cuando trabajamos con funciones, siempre ponemos la letra que representa la función y en paréntesis lo que vamos a transformar. Entonces, aquí ustedes podrían creer como que faltan unos paréntesis, pero por simplicidad no lo deja de esta forma. Ya aquí con esto nosotros logramos poder hacer esa propiedad que uno popularmente dice sacarle la constante, cuando uno va a sacar la imagen de un vector multiplicado por esa constante. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Como segundo paso, o como tercer paso, para terminar el ejercicio que tenemos por acá en cuestión, en el tercer paso, lo que debemos hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar igual nuestro vector u, que era x1, y1, y vamos a utilizar un vector v que le vamos a llamar x2, y2. Y nosotros vamos a ver que la imagen de la suma de esos vectores equivale a la suma de las imágenes de cada uno. Es decir, primero vamos a hacer u más v, que esto es sumar vectores, ¿verdad? Algo que ya se conoce. x1 se suma con x2, y y1 se suma con y2. Entonces, le aplicamos la transformación al vector u más v, que sería aplicarle la transformación a toda esta igualdad que ustedes ven acá. Y recuerden, aquí trabajar bajo la premisa de que esto es una nueva x y esto es una nueva y, a la que se le aplica el mismo criterio que aplicamos para el caso anterior.
Recuerden que el criterio consistía en lo siguiente. El criterio, que funciona exactamente como lo hicimos aquí, era tomar el primer elemento que sale aquí, que es x1 más x2, más el doble del segundo. Recuerden que el criterio original era así. Vamos a ponerlo aquí para que les quede más claro. El criterio original era x más 2y, 2x más 5y. Entonces, es básicamente la primera entrada más el doble de la segunda, ahora hacemos el doble de la primera más el quíntuple de la segunda. Y acá en este caso, pues aplicamos cositas que ya conocemos nosotros de operaciones con vectores, como son las siguientes. Primero, lo voy a escribir de una vez, como para ahorrarme un par de pasos, en lo siguiente. Voy a separar como suma de dos vectores. En un vector van a ir todos los que tienen su índice 1, que corresponderían a los que están asociados al vector U, y consecuentemente en el otro va a ir todos los que llevan su índice 2, que son los que están asociados a V. Entonces, aquí como una primera entrada, voy a tener x1 más 2y1. ¿Verdad? Que todo esto está en la primera entrada, ¿verdad? Y en la segunda entrada tengo 2x1 más 5y1. Aquí yo podría separar primero hacer la distribución y demás, pero ya lo puedo hacer de una vez de forma mucho más directa. Lo mismo hago con el segundo vector. Aquí en la primera entrada me tienen que quedar los que tienen su índice 2, que sería el x2 más 2 veces el y2. Y mientras que aquí me va a quedar el 2x2 más 5 veces y2. Ambos, como lo pueden ver, tienen exactamente la forma del original. Nada más que entonces, por las letritas que tiene, tendría que ser la imagen de x1y1. Mientras que el otro, que tiene exactamente la misma forma, tiene que ser el t de x2y2. Y debemos recordar que arriba indicamos que x1y1 se llama u, mientras que x2y2 se llama v. Entonces aquí efectivamente y visualmente lo podemos apreciar que logramos ver que se cumple la propiedad de que la imagen de una suma de vectores equivale a la suma de las imágenes de esos vectores bajo la transformación lineal. Como les repito, en otros textos otros colegas pueden hacer procedimientos en donde, por ejemplo, esta propiedad se fusione con la anterior, no se trabaje con la prueba para lo del cero, pero me gusta más hacerlo como de esta forma para que sea más detallado y también para que ustedes puedan utilizar cosas que previamente ya han aprendido, como lo vieron acá con puras propiedades de vectores. También se puede hacer con matrices, también se puede hacer con elementos de cualquier otro espacio vectorial. Las ideas son exactamente las mismas. Entonces espero que con este video cortito les quede una idea clara cómo poder trabajar con lo que serían las transformaciones lineales, en el caso que tengan que comparar que una función entre espacios vectoriales efectivamente sea una transformación lineal. Nos vemos.